Buenas noches para todos los que se unen a este taller de oración. Hoy lunes 23 de agosto. Pidámosle a Dios bendiga nuestras vidas, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para que escuchando la palabra de Dios podamos recibirla en nuestro corazón y allí el eco de la palabra nos haga orar, alabar, bendecir y actuar según la voluntad de Dios. Presentemos cada una de nuestras intenciones, pidiéndole al Padre de la sabiduría que nos muestre el camino del entendimiento y que su Espíritu haga nuevas todas las cosas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, por quien se santifica toda alma piadosa que cree en Cristo, para hacerse ciudadano de la ciudad de Dios. Ven Espíritu Santo, haz que recibamos las mociones de Dios. Pon en nosotros tu fuego, ilumínanos y elévanos hacia Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre San Agustín ruega por nosotros. Con un corazón bien dispuesto, escuchamos, leemos la palabra de Dios, tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Dejemos que la palabra habite en nuestro corazón.
En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren marcharse?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Escuchemos algunas pautas para la lectura de este Santo Evangelio. Recordemos los interlocutores de Jesús a lo largo de todo este relato que se nos ha venido haciendo del capítulo 6 de San Juan. La gente, en el versículo 22, los judíos, en el versículo 41, los discípulos, que después le abandonan. Los distintos interlocutores designan a aquellos que se entusiasmaron con Jesús en un primer momento. Lo consideraron como un profeta de Nazaret. Es el hijo de José. Pero no se decidieron a dar el paso requerido por la fe cristiana. El paso que es la aceptación de Jesús como el Hijo de Dios, el que ha venido de arriba, quien se ha presentado como el pan de vida, quien es el revelador del Padre. El cuarto evangelio no da protagonismo a los 12 apóstoles o al grupo de los 12. Los menciona únicamente aquí, en este texto que acabamos de leer, y también en Juan 20, 24. La comunidad que lee este evangelio de San Juan, que vive y que late en el pensamiento del escritor, del autor del evangelio, estaba discriminada. Era perseguida. Se había producido en ella rupturas y abandonos que les llevaron a interrogarse a los miembros de la comunidad por su legitimidad, por su coherencia, por su acción, por su validez como discípulos del Señor. ¿Quién nos podrá dar entonces orientaciones claras para saber si estamos haciendo las cosas de la manera correcta? La respuesta únicamente podía darla la Iglesia oficial, representada por los 12, a cuya cabeza está Pedro. Esta es la razón de añadir aquí algo muy importante, pero que en el contexto del capítulo 6 parece un apéndice: la presencia y la respuesta de los 12 y la respuesta de Pedro. La dureza de las palabras o la inadmisibilidad de la doctrina sobre la que se pronuncian muchos de sus discípulos, qué duro es este lenguaje, se refiere al misterio mismo de Jesús. Esto es lo duro de entender. La murmuración y la deserción de judíos discípulos se halla suscitada por la pretensión manifestada por Jesús de ser el revelador. Él viene del Padre, Él es el pan de vida. Quien quiera ver al Padre, que vea al Hijo. Quien cree en el Padre, cree en el Hijo. Porque el Hijo es el enviado del Padre. Quien acepta a Jesús como el revelador, como el enviado del Padre, como el que ha venido de arriba, no tiene por qué escandalizarse por las palabras que se dijeron sobre la Eucaristía. Sin embargo, quien no lo acepta así,
también las afirmaciones eucarísticas le van a ser muy duras, es decir, sencillamente inadmisibles, porque no están buscando otra cosa, sino a ellos mismos, o a Jesús que les ofrezca lo que ellos quieren y no lo que Él trae. Y Él trae el mensaje de Dios. En realidad trae la vida de Dios, la vida plena. Por eso es el pan de vida. Este mismo punto de vista se halla confirmado por las palabras de Jesús a propósito del escándalo mencionado o de la inadmisibilidad de la doctrina. El Señor les dice: ¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Y qué ocurriría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El escándalo desaparece cuando sea admitido el misterio de Jesús, que es el que vino de arriba, el enviado de Dios, no solo el hijo de José, como ellos pensaban. El misterio de Jesús se expresa mediante la fórmula subir a donde estaba antes. Este es el misterio, que que Jesús viene de Dios, es la vida de Dios. Y este es el misterio que no solamente debemos comprender, sino que debemos aceptar, amar y vivir. La presente unidad literaria no era continuación del discurso sobre la Eucaristía, sino que seguía al discurso sobre el pan de vida, que terminaba en Juan 6:51, antes de comenzar el discurso eucarístico. La manifestación de Pedro, en cuanto representante de los 12, es la versión del Evangelio de San Juan de lo que conocemos en los Evangelios sinópticos y más específicamente en Marcos como la confesión de Cesarea de Filipo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, dice Pedro allí. Y aquí también, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no confiesa a Jesús como el Mesías, ni como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios como lo hizo en San Marcos. En este pasaje de Juan presenta a Jesús como el Santo de Dios. Es una designación singular, muy antigua, que expresa la suprema dignidad de aquella persona a la que es atribuida. Decir que es el Santo de Dios es reconocer una alta dignidad en esta persona. Literalmente, el apelativo de ser considerado, el título de ser considerado Santo de Dios se remonta al Antiguo Testamento y lo podemos ver en las historias de Sansón. También se aplica a los sacerdotes y en particular a Aarón. La expresión la pone el evangelista Marcos en boca de los posesos, que reconocen a Cristo como el Santo de Dios. No es un título corriente dado al Mesías. Juan lo considera muy importante, pues es un título profético y carismático. Escuchemos cómo nuestro padre San Agustín comenta algunos apartes de este texto. En el tratado al Evangelio de San Juan, en el tratado 27, dice Agustín: ¿qué significa pues lo que añade? El Espíritu es quien vivifica. ¿La carne no sirve para nada? Puesto que nos soporta, sí, en vez de contradecirle, deseamos saber, digámosle: oh Señor, Maestro bueno, ¿cómo la carne no sirve de nada cuando tú has dicho: si alguien no comiere mi carne y bebiere mi sangre, no tendrá en sí vida? ¿O la vida no sirve de nada? ¿Y por qué somos lo que somos, sino para tener la vida eterna que prometes con tu carne? ¿Qué significa pues la carne no sirve de nada? De nada sirve, pero como la entendieron aquellos, por cierto, entendieron la carne
como en un cadáver se desgarra o en el mercado se vende, no como la vivifica el Espíritu. Por ende está dicho, la carne no sirve de nada. Como está dicho, la ciencia infla. ¿Deberemos pues odiar ya la ciencia? Ni hablar. ¿Y qué significa la ciencia infla? La ciencia infla sola, sin la caridad. Por eso, añadió, en cambio, la caridad edifica. Dice también nuestro Padre, añade pues a la ciencia caridad, y la ciencia será útil, no por sí, sino por la caridad. Así también ahora, la carne no sirve de nada, pero la carne sola. Súmense a la carne el espíritu, como se suma a la ciencia la caridad, y servirá muchísimo. De hecho, si la carne no sirviese para nada, la palabra no se habría hecho carne para habitar entre nosotros. Si Cristo no ha servido de mucho mediante la carne, ¿cómo la carne no sirve de nada? Pero mediante la carne ha realizado algo el Espíritu por nuestra salvación. Para Agustín, la carne tiene su función en tanto que está vivificada por el Espíritu de aquel que nos da la vida plena. Porque algunos se escandalizan, tal vez porque no viven en el Espíritu. En otra parte, Agustín nos dice, la carne fue el vaso. Observa lo que tenía, no lo que era. Los apóstoles fueron enviados. ¿Acaso su carne no nos sirvió de nada? Si la carne de los apóstoles nos sirvió, ¿pudo la carne del Señor no servir de nada? De hecho, ¿cómo llega a nosotros el sonido de la palabra sino mediante la voz de la carne? ¿Cómo funciona el estilete? ¿Cómo llega a nosotros un escrito? Todo esto son obras de la carne, pero porque el Espíritu la pone en movimiento como a su instrumento. El Espíritu, pues, es quien vivifica. La carne no sirve de nada. Yo no doy a comer mi carne como ellos entendieron la carne. También dice Agustín en otro pasaje. Dijo pues Jesús a los 12, esto es, a los 12 que se quedaron. ¿Acaso también vosotros, pregunta, acaso también vosotros queréis iros? Ni siquiera Judas se marchó, pero para el Señor estaba claro por qué permanecía. Después nos lo ha manifestado. Respondió Pedro por todos, uno por muchos, la unidad por todos sin excepción. Le respondió pues Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Nos rechazas de ti, danos otro tú, ¿a quién iremos? Si de ti nos apartamos, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mirad cómo Pedro, por donación de Dios, porque el Espíritu Santo ha vuelto a crearlo, ha entendido. ¿Por qué si no? ¿Por qué ha creído? Tú tienes palabras de vida eterna, pues tienes la vida eterna en el servicio de tu cuerpo y tu sangre. Y nosotros hemos creído y conocido. No hemos conocido y hemos creído, sino hemos creído y conocido. Pues hemos creído para conocer, porque si quisiéramos primero conocer y después creer, no seríamos capaces ni de conocer ni de creer. ¿Qué hemos creído y qué hemos conocido? Que tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios. Esto es, que tú eres la vida eterna misma, y que en tu carne y sangre nos das lo que eres. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Muchos abandonan a Jesús porque no lo entienden, pero no lo entienden porque no le creen, y no le creen porque no lo aman, y no lo aman porque no lo han encontrado, no lo han seguido con el corazón, sino simplemente con el cuerpo, con la carne. No los mueve el Espíritu a amar para creer y creer para entender. Tienen otra intención. ¿Qué me mueve a mí para encontrarme con Cristo? Y cuando lo encuentro, lo amo. Y cuando lo amo, le creo. Y cuando le creo, lo entiendo. Solamente el Espíritu me hace encontrarlo para amarlo, y amándolo, creerle, y creyendo, entenderle. Por eso, junto con San Pedro decimos: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nuestra condición corporal, nuestro cuerpo, nuestra carne, llena de la vida del Espíritu que da vida, del Espíritu que es santo, del Espíritu que es la vida misma de Dios, hace posible que se ponga al servicio de la comunidad y facilite el encuentro con el amor. Y en el amor creamos, y creyendo entendamos. El cuerpo que no está guiado por el Espíritu, lleno del amor de Dios, nos hace buscar a tientas al Salvador, buscar razones vanas, argumentos peregrinos, razones superfluas, justificaciones para abandonarlo. Pero solamente cuando el Espíritu mueve nuestro corazón y nuestra carne hacia el Salvador, es que lo encontramos y lo amamos. Y amando, le creemos. Y creyendo, lo entendemos. Que sea el mismo Espíritu el que nos haga hablar por nuestra boca de carne, y junto con San Pedro digamos: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Contemplemos esos momentos en los que hemos tenido dudas, por las penas, por las angustias que se nos han presentado en el camino de nuestra vida. Contemplemos cómo Dios ha salido a nuestro encuentro con una palabra amiga, con ternura, con suavidad, con el deseo de hacer vida con nosotros, a través del consuelo, el ejemplo de personas que, movidas por el Espíritu, nos aman en Dios. Verdaderos milagros que se manifiestan en nuestra historia de salvación y que permiten que nosotros no nos desorientemos
a buscar razones peregrinas, argumentos superfluos. Solo en Dios encontramos la esperanza y entendemos, pero para entenderlo hay que creerle, y para creerle hay que amarle, pero para amarle hay que encontrarle. Él sale a nuestro encuentro. Él quiere encontrarnos porque Él viene a buscar la oveja perdida. Viene a buscar los enfermos como médico para sanarlos. Viene a darnos la paz a los que tenemos miedo de afrontar la vida. Y por eso le decimos: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Presentemos nuestra vida y esta oración a Dios, el Padre del amor, que nos permita en Jesucristo encontrarlo, amarlo, creerlo y entenderlo. No abandonemos la vida del seguimiento del Señor por dificultades grandes o pequeñas que se nos presenten. En Dios ponemos nuestra esperanza y por eso, unidos a nuestro Salvador, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Presentemos a Dios cada una de nuestras intenciones. Pidamos que descienda la paz y la concordia sobre nuestras familias, que el Espíritu guíe nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, para que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, en solidaridad y con justicia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre San Agustín ruega por nosotros. Hacemos la oración final, oración que hacía San Agustín al finalizar cada uno de sus sermones y predicaciones. Vueltos al Señor, Dios Padre omnipotente, démosle con puro corazón, en cuanto nos lo permite nuestra pequeñez, las más rendidas y sinceras gracias, pidiendo a su particular bondad con todas nuestras fuerzas, que se digne oír nuestras plegarias, según su beneplácito, y que aparte también con su poder al enemigo de todos nuestros pensamientos y obras. Que acreciente nuestra fe, gobierne nuestra mente, nos dé pensamientos espirituales y nos lleve a su bienaventuranza. Por su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que con Él vive y reina Dios en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pidámosle a Dios su bendición y que descienda sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por participar de este encuentro, de esta oración. Que Dios haga su obra en cada uno de nosotros, que la palabra como la semilla crezca y nos dé el fruto para poder alimentar al mundo entero, a nuestras familias y a las personas que necesitan paz y esperanza, para que en el corazón podamos nosotros tener el almacén del amor para compartir con el mundo entero aquello que hemos recibido de Dios, el amor hecho palabra. Una feliz noche para todos y Dios nos bendiga.